Bueno, buenos días a todos y todas. Bienvenidos a este encuentro con encuentro-entrevista con el doctor Ricardo Gil Lavedra. Este encuentro es parte de una actividad que hemos organizado con la Fundación Julio Estracera en ocasión de las actividades que realizamos con motivo del 24 de marzo, 49 años desde el último golpe militar en la Argentina. Así que estamos recibiendo a la Fundación Estracera en la Flaxo porque además se cumplen los 40 años del juicio a las juntas militares. Así que, bueno, hay miembros acá de la Fundación presentes. Les agradezco personalmente la organización de esta actividad y el estar presentes en esta entrevista. El doctor Gil Lavedra tiene una trayectoria pública muy conocida. Déjenme solamente remarcar que, por supuesto, es abogado, pero también es político. Él ocupó cargos tanto en el Poder Ejecutivo como el Poder Legislativo. Él fue ministro de Justicia, pero además fue presidente del bloque de diputados de la Unión Cívica Radical. Y actualmente es el presidente del Colegio Público de Abogados. Pero nuestra conversación de hoy gira en torno a otro cargo que tuvo Ricardo, que él fue juez de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, y en particular fue juez de un caso muy conocido, que es el caso contra las juntas militares por los delitos cometidos durante la última dictadura. Entonces, antes de hacerle las primeras preguntas a Ricardo, déjenme solo recordar algunos hechos para que podamos entrar de lleno al tema que hoy nos ocupa. La dictadura militar en la Argentina se extendió entre el año 1976 y 1983, diciembre del 83. En abril del 83, el gobierno militar emitió un documento. Era un documento final de la Junta Militar sobre la guerra contra la subversión y el terrorismo. Y en ese documento, la Junta Militar establecía que sus actos iban a ser juzgados por el poder divino. O sea, era un juicio divino, como pusieron ellos en ese documento. Eso no alcanzó. Y entonces en septiembre del 83 ellos emitieron una ley, la ley 22.924, conocida como Ley de Pacificación Nacional o Ley de Autoamnistía, la conocíamos en ese momento, que declaraba extinguidas todas las causas las causas penales relativas a la lucha antisubversiva. El 30 de octubre del 1983 ganó las elecciones Raúl Alfonsín. Él asumió la presidencia el 10 de diciembre de 1983 y a los 3 días de asumir, el 13 de diciembre, decretó la nulidad absoluta de esa ley de autoamnistía militar. Y en ese mismo decreto dispuso el enjuiciamiento de los miembros de las Fuerzas Armadas que habían usurpado el poder y también el enjuiciamiento de los guerrilleros. Ese enjuiciamiento que decreta Alfonsín de la cúpula militar lo hace en su carácter de comandante en jefe de las Fuerzas Armadas y ordena un juicio sumario de los responsables militares. Y 5 días después, el 15 de diciembre de 1983, Alfonsín emite otro decreto y crea la Comisión Nacional de Desaparición de las Personas, conocidas como CONADEP. Y estos dos hechos son muy importantes antes de introducir la discusión propia del juicio, porque el informe de la CONADEP se dio un tiempo antes, justo antes de que empezara el juicio. Y entonces dio un bagaje de información y una manera de dar esa información que yo diría de alguna manera trastocó, tuvo un impacto muy fuerte después en lo que fue el juicio, desde el punto de vista político y desde el punto de vista jurídico también. Entonces, yo tengo una serie de preguntas acá para poder orientar esta conversación. Las armé de manera de ir recorriendo el juicio, es decir, ir recorriendo los distintos aspectos, los aspectos legales, los aspectos políticos y también los aspectos personales, si Ricardo así lo acuerda, y las ordené siguiendo lo que fue el inicio del juicio, el desarrollo del juicio, la sentencia y una pregunta de epílogo que tengo en relación al futuro. Entonces, sin más, y para poder comenzar esta entrevista, empecemos con lo que fue el inicio del juicio. Entonces, una vez declarada la autoamnistía, dispuesto el enjuiciamiento por Alfonsín, que expresan más la decisión política, la pregunta es, ¿cómo es que la causa llega a la Cámara
para su juzgamiento. Es decir, más bien yo empezaría preguntándote por las bases jurídicas para juzgar esos delitos y a los militares, particularmente en la Cámara que usted integraba. Bueno, en primer lugar, quiero agradecer mucho a mi querida Fundación Trasera y a Flaxo por la amabilidad de haberme invitado para compartir esta entrevista. Una cuestión previa, vos relataste muy bien los antecedentes de esos primeros días del gobierno de Alfonsín, pero yo quisiera detenerme a que se cobre conciencia de cuál fue la dimensión de esta decisión que tuvo Alfonsín. Porque yo sinceramente creo que si las cosas hubieran sucedido normalmente, de acuerdo al curso natural, lo previsible, lo ordinario, y que acá no hubiera pasado nada. Y digo esto porque existían obstáculos políticos y jurídicos importantísimos para llevar adelante un juicio de estas características. En lo que hace a los políticos es que los militares obviamente no querían ningún tipo de juicio, querían premios por lo que habían hecho. Se trataba de un gobierno de transición luego de 50 años de promiscuidad de gobiernos civiles y militares. Y lo que hoy se denomina el círculo rojo, no querían juicio. Los empresarios que habían actuado durante la dictadura militar no querían juicio. Los medios de prensa, los principales medios de comunicación, no querían juicio. La Iglesia, menos. Reconciliación. No existía, por otra parte, ningún antecedente, pero a veces no se cobra sentido de esto. Cuando digo ninguno, ninguno. Nunca en el mundo antes un tribunal civil había juzgado crímenes de una dictadura saliente. Cuando Luder, el candidato justicialista, cuando se dictó la ley de autoamnistía, Luder dijo, no me gusta la autoamnistía, pero aunque la derogue, se va a tener que aplicar por aplicación de una regla del Código Penal, que ahora tiene mayor jerarquía, que cuando desde el momento de comisión del delito hasta la sentencia se dicta una ley intermedia más favorable, siempre se aplica la más favorable. Y en aquel momento la Corte Suprema, desde la década del 40, venía parificando en su validez a las normas de facto con las normas de iure, es decir, valían lo mismo. Bueno, ¿cómo se salteaba eso? Por eso yo digo que la audacia, la intuición, la decisión que tuvo Alfonsín para decir, bueno, no seguir este curso natural, esta corriente, y tomar una postura absolutamente disruptiva. Cuando dijo, no, esa famosa frase, la democracia no se puede construir sobre la base de una claudicación ética, y a la vez tratar de preservar la transición, es decir, que no lo voltearan. Los autores de los crímenes estaban en actividad, al mando de tropa, y gran parte de la sociedad creía el discurso de los militares. Era el primer gobierno que asumía en esa ola democrática en América del Sur, pero todavía había dictadura en Uruguay, en Brasil, en Paraguay con Stroessner, Chile con Pinochet, en Bolivia, en Perú. Alfonsín fue el primero, luego comenzaron cada uno de los países a recuperar sus democracias. Digo esto porque Alfonsín dijo, lo voy a hacer, pero no era tan sencillo hacerlo. Respecto de la parte del obstáculo jurídico, el mayor, sin duda, era la autoamnistía. Hoy parece una pavada porque en el derecho internacional actual de los derechos humanos, bueno, todo el mundo sabe que estos delitos no pueden prescribirse nunca, ni pueden indultarse, etcétera. Pero en aquel momento estaba esa barrera. El que no derogó, sino que anuló
la ley de amnistía fue el Congreso. Alfonsín mandó un proyecto de ley y el Congreso muy rápidamente lo dejó sin efecto, sobre la base de un doble orden de razones. El artículo 29 de la Constitución Nacional, que proscribe la concentración de facultades extraordinarias en el Poder Ejecutivo, y una idea que luego tomó la Corte Suprema, pero es original de Carlos Nino, de que no valen lo mismo las normas de iure que las de facto, que las normas de facto tienen una validez precaria y el Congreso democrático, bueno, las puede desconocer y no valen nada. Bueno, sobre esa base el Congreso derogó la ley de autoamnistía, que era el valladar más importante. El segundo era que los militares, los delitos comunes cometidos por los militares en actos de servicio, eran juzgados por ellos mismos, en un tribunal administrativo que era el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas. Bueno, ¿y ahí qué hizo Alfonsín? ¿Cuál fue la estrategia de Alfonsín para tratar de cumplir sus promesas de campaña, poder satisfacer esa demanda de verdad y justicia y simultáneamente no comprometer el régimen democrático? Dijo, bueno, que se juzguen a sí mismos, respeto la garantía del juez natural, pero como es un tribunal administrativo, que se juzguen a sí mismos, pero que haya un control por parte de un tribunal civil. Esa es la estrategia de Alfonsín, incluso pensando de que si los militares se juzgaban a sí mismos, cruzaban el Jordán, es decir, se legitimaban frente a la sociedad, incluso dejándoles que ellos mismos eligieran cómo castigar y a quiénes, y un control del tribunal civil para que no hubiera un exceso, una cosa por el estilo. Era una estrategia ciertamente sofisticada, pero impracticable. Y acá vamos ya ahora sí a la otra parte de tu pregunta. El juicio de las juntas militares en la Argentina obedeció sin lugar a duda con esa decisión impresionante de Alfonsín. Sin Alfonsín no hay nada. Pero no bastó la decisión de Alfonsín. El juicio de las juntas militares es una consecuencia de muchos episodios afortunados. Digo episodios afortunados porque si cualquiera de ellos no se hubiera dado, muy probablemente tampoco habría habido juicio. Y ahí vamos. La primera estrategia de Alfonsín yo creo que estaba destinada al fracaso. Porque los militares no se iban a juzgar a sí mismos, como lo demostraron. ¿Quién enmendó esto? El Congreso, que tuvo un papel decisivo el Congreso, no solamente anulando la ley de autoamnistía, sino que cuando le llegó este proyecto de ley de modificación al Código de Justicia Militar, el Congreso dijo, no solo una apelación, que el Tribunal Civil le controle la marcha al Consejo Supremo y si hay dilaciones indebidas puede tomar el conocimiento de la causa. Eso que se introdujo en la discusión en la Cámara de Diputados, Cachi Casella, el presidente de la Comisión de Defensa y el que presentó el proyecto, fue vital. Fue vital porque fue que permitió que el tribunal tomara la causa. El Congreso también le hizo otra modificación a Alfonsín, porque Alfonsín mandaba el juzgamiento de los máximos responsables y una gran exención de responsabilidad para los oficiales inferiores, con una presunción irrefragable casi de obediencia debida. Pero el Senado, bueno, por obra del senador Zapac, le agregó, y diputados aceptó también, le agregó que esto era así siempre que no se tratara de hechos atroces y aberrantes. Como todos eran atroces y aberrantes, obviamente la cláusula esa que había pensado Alfonsín quedó sin aplicación. Por eso, el Congreso hizo un aporte extraordinario. Ojo, Alfonsín pudo vetar esto, pudo vetar parcialmente y Alfonsín no vetó. Es decir, dejó que se sancionara esa ley de esa manera. ¿Qué ocurrió? Que vamos ya a la pregunta. El Consejo Supremo comenzó el trámite de la causa en base
al decreto 158 que dictó Alfonsín como comandante en jefe, un proceso militar, juicio sumario en tiempo de guerra, y comenzó a hacernos informes a la Cámara Federal de la Capital. Nos hizo un par de informes, venía mal, las primeras veces que les pedimos los expedientes, incluso tuvimos una reunión con ellos, y venía mal. El Ministerio de Defensa los empujaba para que actuaran, etcétera. Pero los tipos no querían traicionar a sus camaradas. En un encuentro que tuvimos con ellos, uno de los almirantes le dijo a Jorge Balerga que todos los días recibían plumitas blancas, que es el signo de la traición, sus propios camaradas. Entonces, en un momento dado, el Consejo Supremo ya dictó, nosotros los apretamos con el informe, y nos dijo, no, miren, yo no puedo prever cuándo voy a terminar esto, tengo que investigar cada una de las detenciones, quería investigar a las víctimas. Y las órdenes son inobjetables, las órdenes que hemos visto. Bueno, y eso planteó, y acá viene otra circunstancia afortunada, nos abocamos, pero pudimos no abocarnos. Pudimos haberle dicho, te doy 6 meses, como en tribunales, pateás para adelante, te doy 6 meses más, volverme a informar dentro de esto, que en realidad era lo que quería el gobierno, porque el gobierno no quería renunciar a la primitiva política de Alfonsín, que era el que le gustaba también a los militares, es decir, que siguiera el Consejo Supremo. Pero bueno, nos abocamos ahí en el mes de octubre, esa es la pregunta. Así que ahí comenzó el juicio, que es la prosecución del juicio militar del Consejo Supremo, ¿no? Perdón, me extendí mucho. No, pues muy interesante. Déjenme que les lea esto para la siguiente pregunta. Este es un libro que publicó Ricardo en el 2022. Se llama La Hermandad de los Astronautas y se refiere a los 6 camaristas, a los 6 jueces que integraron la Cámara. Dice, el clima político se sentía muy espeso. Un gran sector de la sociedad, incluso entre quienes nos rodeaban en los propios tribunales, familiares o amigos, pensaban que la represión militar a los grupos armados no debía revisarse. Los diarios principales, algunos desembosadamente, apoyaban la postura de los militares y presentaban el tema como un intento de enjuiciamiento meramente político. Algunos de nuestros propios colegas, jueces de otros fueros, nos miraban con cierto escepticismo. Ya antes de abocarnos, aquel día que dictamos la acordada, que permitía que interviniéramos los 6 juntos, y después de bromear entre nosotros acerca del funcionamiento de las 2 salas, coincidimos enfáticamente sobre la necesidad de que no hubiera fisuras en el grupo. Fue casi un juramento al estilo d'Artagnan y los 3 mosqueteros. Todos para uno y uno para todos. Sabíamos que cualquier disidencia nos debilitaría. Era mejor discutir el tiempo que hiciera falta y todas las cuestiones que se plantearan, pero que de esa sala de acuerdos saliera una resolución unánime. Y aunque es cierto que algunas veces estuvimos a punto de terminar a las piñas, siempre pudimos llegar a un acuerdo. La diferente dinámica que tenían las 2 salas actuando por separado cambió al reunirnos e interactuar los 6. Quizá el desafío que teníamos por delante hizo que no hubiera posiciones irreductibles y que se buscaran siempre las coincidencias. Entonces, la pregunta sobre este inicio del juicio es si podés recordarnos a todos cómo estaba conformado el tribunal y cómo vivieron ustedes ese juicio en el contexto de una transición democrática. La Cámara en lo Criminal y Correccional Federal de la capital tenía 2 salas. La primera, que la integraban Arlañán, Torlasco y yo, y la segunda, que era la de Andrés D'Alessio, Guillermo Ledesma y Jorge Balerga. Eso que se está referido es una intimidad. Las 2 salas tenían un funcionamiento distinto. La sala primera, la que tenía con Carlos y Jorge Torlasco, era paz y amor. Funcionábamos con una enorme fluidez. Prácticamente no teníamos, había disidencia sin duda, pero casi no había, etc.
En cambio, la segunda, la de Andrés, y el negro Ledesma y Jorge Valerga, bueno, era todo lo contrario, probablemente porque la muy fuerte personalidad de Andrés y del negro Ledesma era que los tipos se cuestionaban todos, vivían haciendo disidencia, hasta en las interlocutorias. Ojo, nunca, siempre con muy buena cuestión personal, etcétera, pero impresionante era. Cuando decidimos abocarnos, bueno, se aboca toda la Cámara, o sea, vamos a actuar en pleno y dictamos también un reglamento para eso. Pero teníamos miedo, porque si empezamos, por eso fiel esa parte, nos reímos, muchachos, acá no podemos pelear, no podemos tener disidencia, porque esto hubiera sido una fisura, y aparte en un proceso de una complejidad que no teníamos ni idea ni cómo lo íbamos a hacer, cómo lo íbamos a organizar, la cantidad de obstáculos y problemas. Es decir, que si no tiramos, y ojo, como el diseño fue artesanal, bueno, claro que podía haber muchísimos puntos de vista encontrados, ¿no? Entonces sentamos la regla de decir, bueno, se discute el tiempo que haga falta, las horas, los días, todo lo que haga falta. Pero en un momento dado, cuando se agote el debate, hay que ceder. Y bueno, y todos nos juramentamos ahí de decir, tomamos 2 juramentos. Una del debate. Y el segundo es la cuestión de socializar todos los contactos que pudiera haber. Porque, qué sé yo, te venían a ver gente y cosas, etcétera. Bueno, no tener contacto con la prensa, que cumplimos. Y en lo que hace a todo tipo de contactos, bueno, Carlos Nino y Jaime Malamud, que eran amigos y venían y nos preguntaban para hacer correveidile al Ejecutivo, bueno, pero socializarlo y que las decisiones se tomaban ahí en la Cámara. Bueno, y lo cumplimos. Por eso cuando nos preguntan cuál es el lugar que nosotros más recordamos, para mí el lugar, más que la sala de audiencia, donde estuvimos, no sé, meses, días, etcétera, es la sala de acuerdos, porque esa fue la cocina, y ahí estuvimos, pero las horas de discusión y de debate. Pero una enseñanza, cuando uno debate de buena fe, y todos tenían buena fe, aparece el acuerdo. Te hago una pregunta. Bueno, inició el juicio, el primer día del juicio, el día anterior del juicio. Vamos primero por lo más operativo, los desafíos logísticos, los desafíos logísticos de ese juicio. Antes de entrar al juicio, ¿qué hicieron? Los desafíos logísticos, en realidad, es cómo lo organizan. ¿Cómo lo organizaron? Sería la pregunta. Nosotros nos abocamos en octubre del 88, del 84, y por supuesto, en cuanto nos abocamos, nos llovieron los recursos extraordinarios de los defensores, sosteniendo obviamente que el abocamiento era inconstitucional porque se había violado el juez natural, etc. Durante ese mes de octubre les ampliamos la indagatoria a los imputados, dictamos algunas prisiones preventivas rigurosas que no había dictado el Consejo Supremo, o sea, metimos en cana a alguno de ellos, y ahí advertimos una cuestión que uno les imputaba haber ordenado un sistema criminal y algunos hechos sueltos, pero no se los particularizamos. Y en realidad, ordenar un sistema criminal, uno no puede condenar a nadie por ordenar un sistema criminal si esto no se baja a un episodio singular. Necesitamos el homicidio de Juan, la tortura de María, la privación ilegal de libertad de Pedro. Y dijimos, bueno, ¿cómo hacemos con tantos hechos? Y ahí fue
dos decisiones que me parece que fueron claves. Una, que siguiéramos con el Código de Justicia Militar, porque muchos juristas decían, bueno, son un tribunal civil, ¿cómo van a seguir con el Código de Justicia Militar? Claro, aplican el Código Penal. Y aplican el Código Procesal penal. Penal, que era escrito. Entonces dijimos, bueno, si vamos ahora a un juicio escrito, bueno, esto no termina más. Es imposible hacerlo. Y entonces dijimos, sigamos con el Código de Justicia Militar, que era literalmente inaplicable. Como vos dijiste, juicio sumario en tiempo de guerra. Exactamente. El juicio sumario en tiempo de guerra es un juicio en el campo de batalla. Es decir, es un juicio que tiene plazos de horas, de minutos, inaplicable a un proceso de estas características. Pero tenía una ventaja, que hablaba de una audiencia oral y pública. Entonces ahí tomamos otra decisión que me parece que fue buenísima. Decir, bueno, Código de Justicia Militar, vamos a un juicio oral y vamos a darle un carácter marcadamente acusatorio. Esto es, depositemos en el fiscal la carga de la acción. Y acá viene otra circunstancia afortunada. Nosotros no teníamos experiencia en el juicio oral, nunca habíamos hecho ninguno, porque no. Julio tampoco. No, en muy pocas jurisdicciones existía el proceso penal oral. Creo que Córdoba es una. Existía, sí. Pero no era usual. Público provincial después del Código de Córdoba del pero 40. No es usual. Ahora sí, en aquel momento no. En aquel momento los fiscales, bueno, eran como un apéndice del tribunal. No tenían la autonomía que tienen ahora. Julio venía a los acuerdos de Cámara de Superintendencia, se pasaba el día discutiendo ahí en los pasillos de la Cámara, como es Julio. Julio es trasera, por las dudas. Cuando dijimos, bueno, vamos a darle un carácter marcadamente acusatorio, bueno, terminamos el acuerdo, lo llamamos a Julio, lo notificamos y le dijimos, Julio, vos tenés la responsabilidad y no vengas más a la Cámara. Bueno, esto era una apuesta también, pudo haber salido mal. Por eso otra circunstancia afortunada es la decisión del acusatorio, bueno, y que la Fiscalía hizo una tarea extraordinaria. Y ahí también nosotros decidimos de pedirle a la Fiscalía que seleccionara, porque uno dice, el juicio de los comandantes se castigaron los delitos. No, la condena fue por un puñado de hechos, porque le pedimos a la Fiscalía que seleccionara un pequeño grupito, un caso que pudiéramos juzgar. Uno no podía juzgar 10.000. Y en un lapso brevísimo. Yo creo que esto fue entre el mes de noviembre, diciembre y enero, porque en febrero ya les imputamos los pequeños hechos. Bueno, la Fiscalía, que armó un equipo extraordinario, liderado por Julio, pero con todo ese grupo de chicos que coordinó muy bien, porque Luis Moreno es un gran organizador. Y con la ayuda, acá vaya una licencia de 1985, esos hechos concretos no los buscaron los chicos de la Fiscalía, pese a que eran extraordinarios y que hicieron un labor bárbaro. Esos lo hicieron de CONADEP, que eran los que conocían los legajos y pudieron armar en un tiempo tan breve un muestreo de casos representativos de todas las Fuerzas Armadas, de todo el país y distintos periodos históricos. Claro. Por eso viste la organización. Bueno, esta fue la arquitectura. Y como el Código de Justicia Militar era un marco, después nosotros fuimos adecuando, pero dictando resoluciones pretorianas, adecuando el Código de Justicia Militar al juicio. Por eso digo que es una creación media artesanal, ¿no? Sí, y justo entraste en la que iba a ser mi siguiente pregunta, mis siguientes dos preguntas. Una más general, que tenía que ver, bueno,
por qué el juicio se desarrollaba de esa manera, en el sentido, jurídicamente hablando, en el sentido de que había causas abiertas en la justicia en relación a algunos casos. Estoy pensando en el caso Holmberg, por ejemplo, pero por otro lado estaba todo el trabajo de la CONADEP. Entonces, ¿cómo estructuraron la presentación de esos casos en el sentido de ir armando la prueba del plan sistemático? Porque lo que vos decís, efectivamente, vos tenés que probar el delito, el homicidio, el secuestro, ¿no? Pero entonces se me plantean, claro, las órdenes, se me plantean como ese devenir del juicio, esa selección de casos, ¿tenía un orden, un criterio, o ustedes iban escuchando casos individuales y al final se construyó como el... Vamos a CONADEP. Otra circunstancia afortunada. Como ustedes saben, las organizaciones de derechos humanos y la oposición, porque acá se dio un fenómeno muy, propio de la política. El Partido Justicialista, que a las elecciones fue propiciando mantener la ley de autoamnistía, y sacaron el 40% de los votos, una vez que terminaron las elecciones, empezaron a correr por izquierda, obviamente, ahí radicalizaban todas las posiciones. Y inmediatamente la exigencia Alfonsín, desde el Congreso, creamos una comisión en el Congreso para investigar. Y no había, vamos a otra cuestión extraordinaria, no había en el mundo, había un lejano precedente de Bolivia, pero ninguna comisión de la verdad. La CONADEP fue la primera en el mundo. Esto quiere decir un esquema de personas con alta integridad moral y gran confiabilidad pública, a que se le da mandato, no mandato judicial para juzgar, sino para nada más que para esclarecer hechos. Después hay decenas de comisiones de la verdad. La Comisión Rettig de Chile, el Nunca Más de Brasil, la de Guatemala, la de El Salvador, la de Sudáfrica, la de Vietnam, las de Europa del Este. La primera y la que originó toda ella es CONADEP, que hizo una labor fantástica, porque en un lapso brevísimo, fueron 6 meses luego prorrogados a 9, pudieron hacer una recopilación de hechos extraordinaria que comenzó a correr el velo de la verdad. Tengan en cuenta que el discurso militar es que había habido excesos, pero que estos habían sido castigados y que no existían desaparecidos y que los procedimientos habían sido de acuerdo a las órdenes y los reglamentos. Esto se comienza a descorrer en CONADEP. Y particularmente, y acá viene lo que vos decís, sobre todo por obra de fue muy importante que Graciela Fernández Mejide fuera secretaria de la CONADEP. Porque Graciela Fernández Mejide, desde la PDH, era la organización que recopilaba más sistemáticamente la información. A través de ficheros, cuando recibía denuncias, las iba colocando en ficheros y luego ¿cómo los sistematizaban? En la PDH, por lugar de detención. Eso es una llave fantástica porque te permite la comunidad de prueba alrededor de esto. Cuando la Fiscalía presenta sus 700 casos, también los agrupa de esa manera. ¿Por qué? Porque los toma de la experiencia de la CONADEP. Y cuando nosotros, las partes ofrecen prueba, obviamente, dimos un plazo brevísimo para ofrecer prueba, ofreció la prueba a la Fiscalía, ofrecieron la prueba a las defensas, y luego nosotros en la agenda la fuimos agrupando con el mismo criterio. Si uno sigue el número correlativo de cada uno de los casos, va a advertir que va pasando de centro de detención a centro de detención. Y eso permitía concentrar los testigos. Es decir, que no te apareciera a los 3 meses del juicio un testigo del caso 2, sino todos los testigos del caso 2 se iban rindiendo esto de manera cronológica. Ojo,
Esto también fue artesanal, se armó así la agenda, ¿no? Y salió bien. Tengo dos preguntas ahora ya más bajando un poco más a los delitos, ¿no? Y a las defensas. Una se refiere a una defensa que hacía la Junta Militar en ese momento, es que había un decreto del gobierno democrático que les dio la orden de aniquilar. La interpretación de, bueno, ¿qué es aniquilar?, ¿no? Entonces, la primera pregunta es cómo se trabajó y se desactivó esa defensa, que aprovecho para preguntártela ahora, porque hay en el discurso público en este momento muchos actores políticos justifican el accionar militar en esa orden constitucional de aniquilamiento. Es una discusión que ha reverdecido, a pesar de que desde mi punto de vista fue clausurada en el juicio. Entonces, mi pregunta es si se trató y cómo la cuestión del aniquilamiento en el juicio, y la otra es algo que vos mencionaste muy al pasar, que tiene que ver con los delitos que existían tipificados en el Código Penal en ese momento, el secuestro, el homicidio, pero no la desaparición forzada, cuya tipificación es posterior y a la que justamente le debemos al juicio a las juntas que existe una tipificación de lo que es de la desaparición forzada como delito, ¿no? Entonces, esas dos cosas, ¿no? Cómo trataron el tema del decreto constitucional y el aniquilamiento, la orden de aniquilamiento, y el tema de los delitos, ¿no? Si era un concurso real de delitos o era un delito diferente llamado desaparición forzosa. Sí. Bueno, son dos cosas. En cuanto a la primera, ¿qué tenía que acreditarse en el juicio? Por un lado, que los excomandantes habían ordenado un sistema criminal a todos sus subordinados y que se ejecutó sistemáticamente en todo el país. Y después, los hechitos concretos que se habían producido como consecuencia de esas órdenes. Algunos casos individuales, que no agotaban, por supuesto, la enorme cantidad de casos que habían ocurrido. ¿Cuál fue la estrategia de los abogados defensores frente a esto? Por supuesto, muchos de los hechitos individuales, cuestionarlos, esto sí, pero en cuanto en el plano general, bueno, en primer lugar, que ellos habían actuado por encomienda del gobierno constitucional, lo de vos decís del aniquilamiento. En segundo lugar, que las organizaciones armadas habían cometido numerosos delitos muy graves. Hay prueba de todos los hechos terroristas, que son muchísimos, de la década del 70. Y en consecuencia de que esto se trataba de una guerra. Si es una guerra, bueno, los hechos de la guerra no son homicidios, son hechos de guerra. En consecuencia que no son juzgables. Esa fue la estrategia general de todas las defensas, muy profusa. Es exactamente la línea del documento del gobierno del 24 de marzo, tal cual. Que los hechos de las organizaciones terroristas, que por supuesto que lo saca también de la sentencia, porque nosotros dijimos, está bien, pasó todo esto, son crímenes, sin lugar a duda. El tema del decreto del UDE y la cuestión de la guerra. Lo que ocurre es lo siguiente, la cuestión esta del decreto era absurda. Luder dijo cuando declaró de que aniquilar quería decir restarle capacidad ofensiva, pero de ninguna manera el aniquilamiento físico, que eso iba contra la Constitución y el coso, etc. Y aparte era absurda porque ellos entonces actuaron cumpliendo la orden del gobierno que derrocaron. Pues el mismo gobierno que derrocaron, y lo derrocaron para combatir la subversión. Entonces, la verdad es una cuestión ridícula. Y bueno, los hechos terroristas se los dimos por probados desde ya. Y lo que ocurre es que eso, por más grave que fueran, que lo fueron, porque hubo homicidios, hubo secuestros, hubo robos, atentados a cuarteles, qué sé yo, de todo, por más grave que fuera, eso no justificaba el sistema que emprendieron.
¿Cómo puede decirse? Porque ahora que ha vuelto el tema de la guerra, ¿alguien puede decir que secuestrar a las personas en el domicilio, llevarlas a lugares de detención, torturarlas salvajemente para sacarles información, violar sistemáticamente a las mujeres, robarle los chicos, robarle las pertenencias y luego asesinarlas, todo en secreto, ¿esas son acciones de combate? ¿Alguien puede decir honestamente que estas son acciones bélicas de una guerra? Una cosa absurda, ¿no? Es una salvajada. Ricardo, ¿hubo algún testimonio que te conmovió particularmente? ¿Cómo es la dinámica de escuchar esos testimonios tan duros todos los días? Bueno, muchos, sí, puedes mencionar varios, pero hay muchos porque, mirá, el testimonio te comunica cosas. El tipo que está declarando transmite sentimientos, ¿no? Está transmitiendo, está contando lo que le pasó. Y sobre todo cuando cuenta cosas terribles, cosas aberrantes. Yo creo que no solo a mí, a todos nosotros. Nosotros hemos llorado con muchos testimonios. Nos hemos enfurecido con otros diciendo que te parece inexplicable que puedas hacerse cosas de esa manera. Y no tenés... A ver, creo que, por lo menos de mi parte, no sé, mis colegas, que con el transcurso de la audiencia, bueno, te vas acostumbrando. Dijimos, bueno, pero en uno de los últimos testimonios, uno de los casos del final, que fue el caso de Gladys Cuervo, del sanatorio, del Hospital Posadas, que es una enfermera, bueno, le hicieron de todo, la quemaban con los cigarrillos, bueno, vejaciones, le encerraban ahí en placares. Bueno, fue un testimonio conmovedor. Y bueno, y nos volvimos a conmover y a llorar como el primero, que fue el de Adriana Calvo, ¿no? En aquel momento se decidió no transmitir por la televisión el juicio, por ahí a diferencia del único otro juicio que tal vez se pareció al de ustedes, que fue el juicio de Nuremberg, que sí se transmitió. ¿Vos pensás que si se hubiera transmitido por televisión, qué hubiera pasado? ¿Que fue para preservar el juicio esa decisión? ¿No? ¿Qué pensás que hubiera producido eso, llevar esa sala a través de la televisión en aquel momento, no? Bueno, eran momentos de particular tensión. Nosotros no sabíamos, una vez que arrancamos el juicio, qué iba a pasar. Si se nos iba a ir de las manos, y si iba a haber un alzamiento militar. Y la verdad, nosotros dictamos las medidas de publicidad. Y fueron para tratar de acolchar el juicio. La verdad es que fue para tratar de no caldear más el ambiente, ¿no? A lo mejor ahora no lo haríamos, ¿no? Pero en ese momento en el cual nuestro objetivo era que pudiéramos realizar la audiencia sin mayores sobresaltos, y cuando citar a un sargento primero era una operación de Estado, había que llamarlo al ministro de Defensa, al jefe de Estado Mayor, etcétera. Bueno, dijimos, bueno, tratemos de quitarle la mayor espectacularidad, que los periodistas tampoco podían entrevistar a los testigos en el edificio de tribunales. Miren ahora, los periodistas no podían entrar con grabadores a la audiencia. No se podían sacar, había un pool de fotógrafos, sacaban fotos que después se distribuían. Y las imágenes del juicio que grababa ATC todos los días, se pasaban las imágenes sin sonido a la noche. Pero fíjense la enorme repercusión que tuvo, pese a que nosotros tratamos de bajarle la repercusión pública, ¿no? Sí, sin duda estábamos todos pendientes de lo que ocurría en esa audiencia.
Bueno, y llegamos a la sentencia. ¿Cuántas horas estuvieron en la sala de acuerdo? ¿Cómo fue llegar a esa sentencia? Recordales a todos los que están escuchando esta entrevista qué dice la sentencia, cuál es el fallo. No, bueno, a ver, el fallo dio por acreditado que los comandantes habían ordenado estos hechos, y respecto de cada uno de los hechos concretos, bueno, a ver, como dije antes, se arrancó con 700 hechos, pero en el mes de agosto la Fiscalía desistió de la prueba de cerca de 300, porque dijo que con lo que tenía le alcanzaba. Habrán quedado 400 y pico, pero de esos 400 y pico no se probaron todos. O sea que finalmente la sentencia versó sobre un puñado de casos, creo que son 250, no me acuerdo cuánto. Bueno, entonces la estructura de la sentencia es la acreditación, obviamente, de las órdenes, y luego cada hecho producido a consecuencia de esas órdenes. Y obviamente la atribución de responsabilidad de cada uno de los comandantes de cada una de esas fuerzas de ese hecho individual, ¿no? La audiencia terminó, mejor dicho, los alegatos terminaron a principios del mes de octubre o a mediados de octubre. Y ahí llamamos un cuarto intermedio hasta el 9 de diciembre. Ahí nos quedaban 40 días. Pero en realidad la sentencia la fuimos armando durante la audiencia. No la conclusión final, pero sí cada hecho es como una mini sentencia. Y nosotros teníamos equipos de trabajo. Bueno, esto fue un acierto extraordinario. La presidencia y la audiencia era rotando. El presidente de ese año era Carlos Arlañán, pero durante la audiencia nos fuimos rotando cada uno en la presidencia. Esto fue estratégico. ¿Por qué? Porque el que presidía la audiencia una semana, comenzaba la semana anterior, el que presidía tenía responsabilidad total esa semana. La semana anterior comenzaba a preparar los hechos que iban a salir a la semana siguiente, quiénes iban a declarar, cuál era la agenda, etcétera. Durante la semana de la audiencia dirigía él. A cada uno de los jueces se le daba un legajo. Por supuesto que ellos podían preguntar a través del presidente lo que quisieran, pero la responsabilidad del presidente. Y la semana siguiente estaba ya otro presidente preparando, ¿no? Pero el que salió se reunía con los equipos de trabajo y dice, bueno, ¿qué pasó en la semana? Esto quedó probado, no quedó probado, tal cosa. Y se iban haciendo borradores de mini sentencia, que por supuesto circulaban entre todos, pero el que lideraba era el presidente de la audiencia, el que tuvo la audiencia, ¿no? Eso con los hechos. Y con la parte general, digamos así, nosotros lo llamamos el colchón, que es el colchón sobre el que reposan cada uno de los hechos. Bueno, ahí también se iba sistematizando a medida de la audiencia la prueba. La valoración de todo esto lo hicimos en esos 40 días y ahí también nos dividimos los trabajos de la parte, toda la parte de justificación. Es decir, ¿por qué esto no es una guerra? Todo esto lo escribió el Negro Ledesma. La parte de la autoría, de la autoría inmediata la hice yo. La calificación de los hechos lo hizo Jorge Valerga. El colchón lo prepararon Torlasco y Andrés. Carlos hizo Carlos hizo varias cosas, pero sobre todo él comandaba la organización de los distintos grupos, ¿no? Como presidente. No había delito de lesa humanidad. Juzgamos con el Código Penal Común, homicidios. Homicidios y no había tampoco imprescriptibilidad. Se declararon prescripto hechos. Claro. Sí, tenía justo la pregunta de la imprescriptibilidad. Es otro mundo. Por eso si uno lo mira esto con la visión ahora del derecho internacional de derechos humanos, esto es prehistoria. No existía nada de eso. Se produjo después.
Y a manera de epílogo, ¿no?, del juicio a las juntas, ¿vos cuál dirías que es a mediano y a largo plazo la agenda de la Argentina en materia de justicia y memoria, ¿no? 40 años pasaron ya, ese juicio tuvo, como bien vos dijiste, la prehistoria del derecho internacional. Por caso, bueno, muchos lo saben acá, yo soy profesora de Derecho Internacional Público y quiero decirles del impacto que tuvo el juicio en Derecho Internacional Público. O sea, al juicio le debemos un montón de construcciones jurídicas e institucionales. No sé, uno va a hablar de la Convención de Derechos del Niño y quiero decirles que hay un artículo 13 conocido como el artículo argentino, que se refiere a la derecha de identidad de los niños. La misma forma, la desaparición forzada como figura, como tipo penal. Toda una construcción basada en la experiencia argentina. Entonces, la globalización del equipo de antropología forense, que fue pionero. Digo, podríamos hablar del impacto que tuvo sobre la construcción de la democracia basada en la verdad y el juzgamiento de los hechos. Podríamos hablar del impacto que tuvo jurídica en la construcción de las normas de derecho internacional humanitario. Podríamos hablar de todo el derrame que hubo de esos juicios. Pero, digo, 40 años después de esta democracia que está íntimamente relacionada con ese juicio, con la CONADEP y, como decís, con esa sucesión de hechos afortunados y con la intervención de muchos actores que tal vez quedan soslayados. Vos trajiste muy bien a escena el rol del Congreso en la decisión política de Alfonsín, pero también el rol del Congreso en terminar de setear la mesa para que la Cámara pudiera actuar como actuó, que también podrían haber actuado. Entonces, para terminar con una mirada más a futuro, ¿no? ¿Vos pensás que cómo es hoy la agenda de la Argentina, de la justicia que está tan, de este Poder Judicial que está tan bajo fuego en este momento, ¿no? Y en particular de la memoria y la justicia? Sí. Por cierto, el juicio permitió que la transición democrática se hiciera sobre la base de la ley, no del olvido, no de la impunidad, no de la venganza, sino de las reglas del debido proceso, etcétera. Esto sin duda me parece que fueron importantísimas. Y me parece que lo que fue muy importante porque entró en la agenda la cuestión de los derechos, la agenda de los derechos. La agenda de los derechos. Y todas estas cosas van conformando cuál es la cultura de una sociedad. A mí me parece que la gesta de ese primer gobierno democrático del 83 fue moldear una determinada cultura democrática, que con sus vaivenes hasta hoy subsiste. Con sus vaivenes porque ha tenido sus deterioros y siempre la democracia es una promesa inacabada, que siempre tenés que estar luchando por ella. Pero, por ejemplo, yo creo que la condena a la violencia política, yo creo que ese es un valor que quedó muy acendrado, muy fuerte. La cuestión de la necesidad del cumplimiento de la ley, esto empecé también, son cosas que son muy, muy importantes y que han quedado acendradas. Y desde ya, bueno, no es poco. Inauguramos, llevamos 42 años de continuidad democrática. Alfonsín decía los próximos 100. Pero bueno, y en el cual el financiamiento de la democracia política ha sido importantísima, ¿no? Siempre tenemos que seguir bregando para el mantenimiento de la democracia constitucional. Es decir, que por supuesto que el pueblo puede votar las opciones políticas que quiera. Gobierno más de centro, más de derecha, más de ultraderecha, pero siempre el límite a cualquiera de estos tiene que ser las reglas constitucionales, las reglas de la democracia. Y también creo que la proscripción esta de la violencia política es también uno de los valores que yo creo que es central en una democracia. En una democracia todos somos diversos.
La diversidad es propia de la democracia, pero la democracia también es consenso, también es acuerdo, y esto exige el respeto de las ideas del otro, la tolerancia. En la democracia no puede haber pensamiento único, no puede haber dogmas, no puede haber verdades reveladas. Todo tiene que estar abierto a la discusión pública y a la posibilidad también de encontrar denominadores comunes, porque si no, no es imposible trazar políticas para el país de mediano plazo, ¿no? Tantas gracias, Ricardo. No tengo más que palabras de agradecimiento. Agradecimiento a la Fundación Estracera por visitarnos hoy en la Flaxo y por compartir esta entrevista. Gracias, Ricardo Giglavedra, por prestarnos este tiempo, por ser tan generoso con las ideas y tan abierto con todo lo que pasó. Y gracias a todos los que hoy presencialmente se acercaron a la sala de lectura de la Biblioteca Enzo Faleto de la Flaxo para compartir esta entrevista. Nos vemos en la próxima. Bueno, muchas gracias a todos.